Parashá Noaj. Todos conocemos la historia de la Parashá de esta semana. Dios quiere enviar un diluvio para destruir el mundo, entonces le dice al recto Noaj que construya un arca, y que ingrese en ella 2 animales de cada especie. Luego, llueve durante 40 días, y 40 noches, Dios envía un arco iris, y Noaj y su familia viven felices para siempre. ¿Cierto? Bueno, al menos es un buen cuento infantil. Pero dado que la Torá es la fuerza motriz de la nación judía, y la fuente eterna de nuestra sabiduría colectiva, vamos a tomar unos minutos para revelar capas más profundas del arca de Noaj. Nuestra primera pregunta. ¿Cuál fue el pecado tan terrible de la generación de Noaj, que Dios quiso destruirlos? El Talmud nos dice que el mundo estaba inmerso en los celos, la avaricia, el robo, la violencia, la mentira, la intolerancia, el engaño y el fraude. ¿La peor de todas las transgresiones? Los grandes comentaristas explican. Las personas se explotaban sexualmente entre sí. Antes de que Dios enviara el diluvio, Noaj pasó 120 años construyendo un arca, vivían mucho tiempo en esos días. Esta no era una embarcación común y corriente. Era más grande que un campo de fútbol, y contenía más de 1 millón de pies cúbicos de espacio interior. Estaba equipada con 3 niveles. La parte superior, para Noaj y su familia, el nivel intermedio, para los animales, y la parte inferior, para la basura. Que por lo demás, muestra la preocupación especial de la Torá por el medio ambiente, aun cuando el mundo se está destruyendo, no tiraban la basura por la borda. Pero evidentemente, hay muchas maneras a través de las cuales Dios podría haber salvado a Noaj. Entonces, ¿por qué Noaj tuvo que molestarse en construir un arca? ¿Y por qué se demoró 120 años? El Midrash dice que Dios quería que Noaj llevara a cabo, precisamente, un proyecto extraño e inusual, para despertar la curiosidad del pueblo. Dios acentúa la rareza de todo el asunto, haciendo que Noaj construya este enorme barco, no a la orilla del mar, sino sobre la cima de una montaña. De este modo la gente le preguntaría a Noaj: ¿qué locura estás haciendo? Y así Noaj podría iniciar un debate con ellos acerca de la crisis mundial de aquella época, y de cómo podría evitarse la catástrofe, si es que la gente cambiara su forma de actuar. Bueno, 120 años es mucho tiempo, y tú podrías haber pensado que Noaj convenció a mucha gente de que retomara el buen camino. Pero por desgracia, en lugar de llegar a influir a los demás, Noaj vio el arca como su propio boleto a la supervivencia, la oportunidad de construir un muro grande, y de aislarse a sí mismo de los males de la sociedad. Así es, pero hablemos de Noaj como un ser bondadoso, pregonero de justicia le llama la Biblia. Si bien nuestra motivación para ser personas bondadosas debería ser que este es un imperativo religioso, o simplemente que es lo correcto, y lo que se debe hacer, aquí hay un beneficio adicional. Ser bondadosos parece llevar a una mejor salud mental, y a una mayor expectativa de vida. Algunos estudios establecen una conexión entre el hecho de cuidar de otra persona, ya sea a un miembro de la familia o a otra persona, y vivir más años. Otros estudios indican que las personas que se ofrecen como voluntarias de forma consistente, viven más tiempo que aquellos que no lo hacen. Incluso, hay estudios que conectan el hecho de tener y cuidar mascotas con una vida más larga. Cuando se le ordenó a Noaj reunir a los animales, encontramos 2 instrucciones que parecen ser contradictorias. Por un lado, le dicen que debe traer los animales al arca. Tabi el Ateiba. Debes traerlos al arca. Y por otro lado, le dicen que los animales irán a él. Yabó eleja. Vendrán a ti. Génesis 6 versículos 19 y 20. La intención es que Noaj no tendría que salir a buscar a los animales en su hábitat natural, porque los animales irían a él. Una vez que llegaran cerca del arca, Noaj tenía la tarea de hacerlos entrar. Sin embargo, no podemos dejar de preguntarnos: si Dios ya iba a hacer un milagro para asegurar que los animales se acercaran a Noaj, ¿por qué él debía ser responsable de hacerlos entrar al arca? ¿Por qué no terminar el milagro y dejar que los animales subieran al arca por sí mismos? Si lo observamos desde una perspectiva de juicio estricto, tampoco Noaj tenía méritos para ser salvado. La única forma en que podía sobrevivir era si Dios se relacionaba con él con misericordia, Rahamim. Sin embargo, para ganarse la misericordia divina, Noaj necesitaba demostrar sus propios actos de misericordia. Él necesitaba efectuar actos de bondad y generosidad para garantizar su salvación.
Dios hubiera podido llevar a los animales directamente al arca, pero era imperativo que Noaj tuviera la oportunidad de interactuar con los animales y demostrara su capacidad de ser compasivo. Por eso los animales solo llegaron cerca de Noaj, pero él tuvo que acompañarlos físicamente hacia el arca. El propósito declarado en las sentencias es que toda esta empresa es para Leahayot, dar vida. El verbo es intransitivo, lo que implica que no declara explícitamente quién va a vivir a través del acto de Noaj. Noaj era responsable por la salud física de los animales y tenía que proveerles comida a diario para que pudieran vivir. Una tesis es respecto a que Noaj tenía que exhibir su capacidad de actuar con misericordia para poder sobrevivir. Explica que Leahayot, para vivir, también se refiere a Noaj. Al convertirse en el cuidador de los animales, Noaj mismo obtuvo una vida más larga. En un mundo inundado de violencia verbal y hostilidad, sería bueno aprender una lección de Noaj. Actuemos con compasión, misericordia y generosidad hacia todos los seres vivos. Al hacerlo, tendremos el mérito de recibir la misericordia de Dios y una vida larga, sana y feliz. Debemos darnos cuenta que la parachá dice: estas son las generaciones de Noaj. Noaj era un hombre recto y puro en su generación. La palabra hebrea para hombre es is, y su equivalente en yiddish es mentech. La Torá nos enseña que antes que nada, uno debe intentar ser un mentech. La palabra mensch connota integridad, respeto, bondad. Objetivos hacia los cuales todos debemos aspirar. Tradicionalmente, la primera pregunta que los padres judíos formulan sobre un esposo potencial para su hija es: ¿es un menech? ¿Tiene buenas cualidades personales? Un famoso midrash basado en la parachá de esta semana pregunta: Dios podría haber salvado a Noaj de muchas formas. ¿Por qué hizo que tuviera que pasar por la difícil y ardua tarea de construir un arca que llevó 120 años en terminarse? El Midrash responde que Hashem, con su infinita misericordia, no quería traer el diluvio a la tierra. Dios deseaba preservar la vida, no destruirla. Así como un padre anhela el retorno de sus hijos que se han alejado, así también Dios esperaba que sus hijos e hijas errantes escucharan su llamado, abandonaran sus caminos malvados y retornaran a Él. Si veían a Noaj ocupado día y noche en la construcción del arca, la gente le preguntaría qué estaba haciendo. Entonces Noaj les informaría sobre el inminente diluvio y les diría que podían cancelar el duro decreto si se arrepentían y corregían sus caminos. Todo dependía de ellos. Pero este Midrash genera otra pregunta. ¿Por qué Noaj no podía hablarle directamente a la gente? ¿Por qué necesitaba el arca para abrir la conversación? ¿Por qué no podía inspirarlos a enmendar sus caminos? La respuesta a esta pregunta podemos encontrarla al comienzo de esta parachá, pero la tierra se había corrompido delante de Dios. De aquí aprendemos que solo ante los ojos de Dios, la tierra era corrupta, la humanidad no veía nada malo en su estilo de vida. ¿Cómo es posible que una persona sea tan ciega a sus propios defectos y corrupción? La generación del diluvio estaba obsesionada con el hedonismo y la búsqueda de placer. En ese clima, las leyes de Dios, que exigen disciplina, quedan eclipsadas. En una sociedad que carece de los parámetros de la Torá, incluso los actos más depravados se vuelven aceptables. Por lo tanto, Noaj no tenía con quién hablar. Nadie estaba dispuesto a escuchar, porque se consideraban a sí mismos personas rectas, y nunca se les ocurrió preguntarse qué opinaba Dios de ellos. La primera vez que se hace algo malo, uno se siente culpable. Pero si ese acto se repite a menudo, la conciencia ya no nos molesta y eventualmente llegaremos a considerarnos un ejemplo de virtud. De esta forma la inmoralidad, la decadencia y la degeneración se convierten en la forma de vida aceptada y ya no se consideran pecaminosas. Esta lección tiene una importancia especial para nuestra generación, ya que nuestra sociedad también es hedonista y no reconoce los límites ni la disciplina. Consideramos que la gratificación personal es un objetivo en sí mismo y nos engañamos permitiéndonos creer que todo lo que Dios nos pide es que estemos felices con nosotros mismos. Nunca nos formulamos la importantísima pregunta: ¿cómo nos ve Dios?
¿Cómo podemos superar esta ceguera espiritual? El remedio más efectivo es el estudio constante de la Torá. Cuando estudiamos la palabra de Dios, escuchamos su voz, y llegamos a comprender cuánto nos desviamos de su camino. Entonces, podemos dar los pasos necesarios para acercarnos a Él. Todavía puedes preguntar, ¿por qué Noaj tuvo que entrar al arca? ¿Acaso Dios no podía salvarlo de otra forma? La respuesta es que Dios quería asegurarse de que cuando Noaj y su familia emergieran del arca y asumieran la responsabilidad de reconstruir el mundo, se hubieran fortalecidos con actos de rectitud. En el arca, tuvieron que cuidar a todos los animales que Dios les había ordenado reunir, una tarea extenuante que les consumía tanto el día como la noche. Sin embargo, a través de esa labor, aprendieron el significado del Gesed, de acercarse a los demás con Gemilut Hasadim, actos de bondad, uno de los pilares sobre los que Dios construyó su mundo. Bajo esta luz, podemos entender el Midrash que cuenta que en una ocasión, cuando Noaj se demoró en alimentar al león, el león lo lastimó. Noaj lloró de dolor y una voz celestial declaró: «Si tan solo hubieras llorado de dolor, cuando estaba en juego el futuro de la humanidad». En cierto sentido, es verdad que debemos protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias. Maimónides nos advierte sobre el peligro de vivir en un lugar en donde los vecinos no comparten nuestro sistema de valores. Cuando hay corrupción, con frecuencia los buenos son barridos junto con los malos. Y tenemos que cuidarnos de esto. Es como la historia de la comunidad en donde todo el mundo trabajaba limpiando chimeneas. Cada día iban a trabajar y se ensuciaban mucho. Pero había una regla: cada día, una persona del grupo tenía que quedarse en casa. De esta manera, cuando los demás regresaban a casa y veían su cara limpia, eran capaces de evaluar cuánto se habían ensuciado ellos. De la misma manera, en un sentido espiritual, un hogar tiene que permanecer como un refugio seguro, para rejuvenecernos y para limpiarnos a nosotros mismos. Pero existe una contraparte. El arca no puede ser completamente aislada, sino que debe ser porosa también. Tenemos que salir y tratar de marcar una diferencia en el mundo. Los escritos jasídicos comparan esto a una persona millonaria que necesita calentarse a sí mismo en el invierno. Él podría encender un fuego, en cuyo caso todos en la sala se beneficiarían. Pero imagina en cambio que solo se calienta a sí mismo con un pesado abrigo y con mantas. En ambos casos, logra su objetivo. La única pregunta es, ¿hasta qué punto él se preocupa por los demás? Incluso, si no estamos dispuestos a arreglar las cosas, simplemente por amor desinteresado hacia los demás, entonces al menos, debemos hacerlo por nosotros mismos. Porque la realidad es que no importa cuánto tratemos, algunos malos se filtran, y al final nos va a afectar a nosotros también. Es como la historia de los dos chicos en un barco, y uno de ellos está taladrando un agujero en la parte trasera. ¿Qué estás haciendo?, grita su amigo. «Ah. No te preocupes», responde el otro, «solo estoy perforando debajo de mi propio asiento». El agujero en la capa de ozono no discrimina. Las drogas, el robo y la violencia no tienen límites. Hacer caso omiso de esta realidad fue el trágico error que cometió Noaj. Creía que podía encerrarse a sí mismo en el interior del arca y escapar de todo. Después de que terminó el diluvio, Noaj volvió a emerger con su familia y llegó hasta tierra firme. La Torá registra lo que sucedió a continuación. Noaj, el hombre de la tierra, se profanó a sí mismo y plantó una viña. Se emborrachó y se descubrió a sí mismo dentro de su tienda. Su hijo Ham vio la desnudez de su padre. Génesis 9 versículos 20 al 22. Cuando Noaj salió del arca y vio la devastación sobre el resto del mundo, en el fondo él sabía que se había quedado egoístamente a un lado, observando mientras todo esto había ocurrido. Deprimido y desilusionado, se emborrachó. A continuación, Ham vio la desnudez de su padre, lo que significa que el hijo de Noaj lo sodomizó o lo castró. Se trata de una dolorosa lección para Noaj, pero en cierto sentido, fue un castigo justo. Mientras que la generación de Noaj cometía sus abusos sexuales, Noaj pensó que podría resguardarse a sí mismo en el arca y escapar. Sin embargo, el mal había ingresado al interior. Mientras más entendemos cómo es el mundo, más entendemos por qué la Torá es como es. Es nuestro mapa a través de la realidad.
Es como si el conocimiento secular y científico fueran el mapa y la Torá la ruta. Sabemos que Noaj era una persona recta. Eso lo dice explícitamente el versículo Berechit 6 versículo 9. De lo que no estamos seguros es de cuán recto era, especialmente comparado con otros individuos rectos. El versículo dice que Noaj era recto en su generación. El Talmud presenta un debate respecto a cómo debemos entender esta declaración. Rabbi Yohanan dice que Noaj era recto solo comparado con su propia generación, una generación corrupta y degenerada, pero de haber vivido en una generación diferente, no hubiera sido considerado recto. En contraste, Reish Lakish argumenta que el hecho de ser capaz de mantenerse recto, a pesar de todas las debilidades de su generación, prueba que obviamente hubiera sido recto de haber estado rodeado de personas virtuosas. El elogio es un elemento esencial de las relaciones sanas, ya sea en el hogar, en la escuela o en el trabajo. Sin embargo, cuando se lo hace de la forma inadecuada, tiene una parte oscura. El Dr. Eddie Brummelman señala que a menudo los padres elogian de forma exagerada a sus hijos, pensando que eso incrementará su autoestima. Sin embargo, sus investigaciones han demostrado que los elogios exagerados pueden resultar contraproducentes de dos maneras. Si un niño tiene baja autoestima, los elogios exagerados pueden llevar a que su autoestima sea todavía más baja. Alternativamente, en algunos niños los elogios embellecidos pueden llevar a despertar tendencias narcisistas. El elogio es esencial, pero también es esencial que el elogio sea moderado, no extravagante. Al describir las características de Noaj en el versículo citado, está escrito que Noaj era recto y tamim. Los comentaristas y los traductores difieren respecto al significado exacto de la palabra tamim, con explicaciones que abarcan una amplia variedad de atributos: impecable, perfecto, humilde, amado, simple, íntegro, inteligente, virtuoso, auténtico y piadoso. Cuando subsecuentemente Dios habla directamente con Noaj, Él le dice que entre al arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Berechit 7 versículo 1. Aquí Noaj solo es considerado recto, sin la segunda apelación de tamim. Ante esta sutileza, Rashi cita el Talmud y concluye que solo una parte de las buenas cualidades de la persona deben enumerarse ante su presencia. Al comentar esta declaración, podemos ver la importancia del elogio dentro de la educación. Los padres y maestros deben adoptar el hábito de elogiar a menudo a sus hijos y alumnos. Sin embargo, el elogio no debe ser exagerado ni extravagante. Puede que haya sido cierto que Noaj fuera tanto recto como tamim, pero al elogiarlo directamente, Dios solo mencionó su rectitud. Embellecer e inflar el elogio, incluso si es cierto, puede ser contraproducente. El elogio es esencial, pero también es esencial encontrar el equilibrio adecuado entre un elogio sano y un elogio destructivo y exagerado. Noaj trabajó en la construcción del arca durante 120 años. Podemos preguntarnos, ¿por qué le llevó tanto tiempo completar la orden de Dios? Sin duda hubiera podido terminarla en mucho menos tiempo, sobre todo, porque Dios le dio instrucciones específicas sobre los materiales a usar y le dijo las dimensiones exactas del arca. Una vez más, vemos la compasión y la paciencia infinita de Dios. Aunque Él ve el futuro, de todas formas, espera que nos arrepintamos y nos da tiempo, incluso 120 años, para que corrijamos nuestro camino. Trágicamente, la generación del diluvio malinterpretó su amor como su ausencia, pero la lección del arca continúa teniendo vigencia hoy en día, y nos exige que veamos su mano en nuestra vida cotidiana, incluso si no siempre es obvia. Otra lección que podemos aprender es la paciencia. Tal como Dios fue paciente con esa generación, también nosotros debemos intentar ser pacientes con los miembros de nuestra familia y con el resto de las personas. En la Torá, Dios ordenó la construcción de 2 edificios. El arca de Noaj, y siglos después, cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, el Mizcán, el tabernáculo. Si bien esas 2 estructuras fueron construidas con mucha diferencia de tiempo, por razones diferentes y bajo distintas circunstancias, ambas tienen un denominador común. Las 2 sirven como ejemplos del ideal del hogar judío. El arca representa la seguridad, la protección, un lugar seguro, algo que todo hogar debería tener. Por su parte, el tabernáculo
refleja un refugio espiritual, un Beit Neemán, un hogar que es un verdadero bastión de fe, un lugar en donde el marido, la esposa y los hijos viven en paz y armonía, donde la sagrada luz de Shabbat aleja toda oscuridad, donde prevalecen la bondad y la sabiduría de Torah, un lugar donde habita la Shejiná, la presencia divina. Si alguna vez en la historia hubo un momento en el que fue necesario un hogar con este doble propósito, con una fusión entre lo físico y lo espiritual, es en la actualidad. Tenemos que esforzarnos por conseguirlo. Dios le dice a Noaj que construya el arca para salvar a su familia y a las diferentes especies animales. Luego Dios da un mandamiento, un poco sorprendente. Le dice a Noaj que haga un zohar para el arca. No queda claro en qué consistió realmente esa luz. Nuestros sabios explican que zohar puede implicar una ventana o una joya brillante que emana luz. Pero estas definiciones son problemáticas. ¿Para qué Dios necesitaba poner una ventana en el arca? Al fin de cuentas, ¿cuánta luz podía entrar cuando afuera hubo una feroz tormenta durante 40 días y 40 noches? ¿Y qué significa una joya preciosa? ¿Acaso una piedra preciosa puede iluminar toda el arca? Dios deseaba grabar en Noaj su responsabilidad por la humanidad, porque si bien Noaj y su familia se salvaron, él tenía la obligación de crear ventanas a través de las cuales pudiera ver a los demás, y ser sensible a su dolor y sufrimiento. Si lo hacía, emergería de esa dolorosa tragedia, siendo más amable, más sabio y más bondadoso. De esta forma, sus ventanas se convertirían en joyas que iluminarían su alma y le permitirían entender mejor su obligación hacia sus semejantes. Durante los 120 años en los que Noaj construyó el arca, no llegó a entender ese mensaje. En contraste con los actos de Abraham, quien le rogó a Dios que salvara a los malvados habitantes de Sodoma y Gomorra, y de Moche, que después de que hicieran el becerro de oro estuvo dispuesto a entregar su vida para salvar a su pueblo, Noaj permaneció callado y simplemente se limitó a construir el arca. Como resultado de esta falta de compasión, Noaj no se cuenta como uno de nuestros patriarcas o sabios. En la actualidad, esta lección tiene vigencia. Tenemos la responsabilidad de mirar por la ventana, sentir empatía con nuestros hermanos y hacer todo lo que podamos para aliviar su sufrimiento. Cada desafío de la vida, cada dificultad, se vuelve más tolerable si sabes que puedes compartirlo con alguien que siente tu dolor. Por lo tanto, cuando oímos que alguien pasa dificultades, o cuando quienes nos rodean sufren, debemos recordar las lecciones de la Parashá. Abramos una ventana y creemos joyas. Shabbat Shalom. Cambia de vida. ¿Tienes problemas? ¿Hay angustia y aflicción en tu vida? ¿Te sientes solo? Con nosotros eso tiene solución. Somos una organización dedicada a ayudar a la gente a enfrentar y superar sus problemas a través de la consejería y asesoría espiritual y emocional, todo esto mediante los recursos y herramientas que nos da la Cábala. Disponemos de un grupo de asesores que trabajarán para ti, ayudándote a salir adelante en todas esas áreas de tu vida en las que te ha sido difícil avanzar. Nosotros estamos para acompañarte en resolver las situaciones que enfrentas, guiándote desde el control de tus emociones hasta el fortalecimiento de tu espíritu para encontrar las respuestas que te den paz y alegrías. Envíanos un WhatsApp al +57 30447533807 y de inmediato nos comunicamos contigo. Si alguna vez has soñado con tener una vida mejor, nosotros te decimos cómo.